Y bueno, empezamos. Amén. No, ya va. Ahora sí vamos a presentarlo con todas las de la ley a la invitada de lujo. Ay, no. Claro que sí, porque ahora ya estamos en YouTube, además de Radio María. Se llama Luz María Osí. Es orientadora familiar, docente universitaria de ética de la sexualidad y dignidad del comportamiento humano. Certificada por el Instituto de Goldman de Seattle, es auténtica provida, aunque todos los cristianos somos provida. Madre, casada con 3 hijos, recién mudada aquí y preocupada por sus niños, lógico. Pero el Señor está con ella. Así que tenemos invitada de lujo, por eso repito, estamos de manteles largos. Bienvenida. Nuestro tema de hoy es perdí un hijo. Y bueno, pues vamos a empezar con una pregunta sobre los eufemismos que se utilizan hoy en día para disfrazar la verdad de la realidad tan dolorosa que es ejercer la violencia en el vientre. ¿Cuáles son los eufemismos que se usan hoy en día? ¿Para qué sirven? Platícanos un poquito de esto. Miren, para poder hablar del impacto del aborto en el hombre, primero hay que hablar objetivamente de lo que es, ¿no? Y es dar muerte violenta a un ser humano indefenso. Y es que es importante partir de ahí, pues actualmente se refiere al aborto con eufemismos que confunden y nos alejan de la realidad. ¿Y qué es un eufemismo? Un eufemismo es sustituir una palabra que socialmente o políticamente no está bien aceptada o que suena como fuerte a los oídos de los demás y cambiarla por algo un poco más suave. ¿Y por qué es esto? Porque nuestro cerebro de manera automática en el momento que escucha una palabra como que no le gusta, por ejemplo, mentir, egoísmo, suicidio, muerte, pone una barrera, ¿no? Y entonces cuando cambiamos por una palabra más suave, entonces pasa de manera más fácil a nosotros, ¿no? No nos pone alerta y lo dejamos pasar. Y por eso en el tema del aborto se usan tantos eufemismos para que nos vayamos, como se dice comúnmente, comprando la idea. Y vamos a ver algunos de ellos, vamos a ver 3 de ellos. Por ejemplo, interrupción legal del embarazo. La interrupción en el aborto no es una interrupción, es una terminación, porque cuando uno interrumpe algo, lo puede reanudar. En el aborto no se reanuda nada, es terminación de un embarazo. Después viene el término legal. En la mayoría de los países no es legal, sino está despenalizado. Y después embarazo, la mentira aquí en la palabra embarazo, en la palabra interrupción legal del embarazo, en la palabra la mentira en el embarazo es que dicen que no es una persona sino un montón de células. Y nosotros somos también un montón de células, pero ese montón de células forma una persona. El segundo eufemismo que es el más comúnmente usado es el aborto seguro. No, cualquier médico honesto que te pueda decir que no existe el embarazo, el aborto seguro. ¿Por qué? Porque hay una gran parte del aborto que se hace a ciegas, no en vano. Muchos de ustedes seguramente escucharon el caso de esta líder feminista pro aborto argentina, María del Valle, que muere a causa de un aborto después de haberse aprobado la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y por último, también un eufemismo para el aborto que es muy usado es salud sexual y reproductiva. No podemos llamar salud cuando entran 2 personas a una clínica y voluntariamente o intencionalmente sale solamente una. Aquel médico que realmente es un médico es aquel que busca la vida y la salud a costa de cualquier situación, ¿no? Aunque no siempre se logre, pero la voluntad y la intención está. Entonces, todos estos nombres no son más que un eslogan mercadológico para avanzar en una agenda internacional con intereses que son muy distintos al bien y a la salud de la mujer. ¿Cuáles son algunos de estos intereses que yo digo que son los 2 brazos que mueven esta agenda? Es, por ejemplo, el control demográfico y el gran negocio, porque tiene ganancias de 563 millones de dólares anuales. Entonces, podríamos decir, ¿cómo afecta esta despenalización, estos eufemismos, podemos decir hasta incluso lavado de cerebro en la sociedad? Bueno, afecta porque cuando uno legaliza algo, ¿no? Estamos diciéndole a la sociedad que es bueno, ¿no? Y cuando legalizas leyes que no son éticas, entonces que no son éticas y además que son un acto violento, corrompen a la sociedad, porque invisibilizan
a alguno de sus ciudadanos. Un bebé en el vientre materno ya es una persona y ya podríamos decir que es un ciudadano e incluso el Estado debería de protegerlo. Entonces, esta legalización, este avance en la despenalización y legalización del aborto es como un papá que le da un dulce envenenado a su hijo, ¿no? O sea, este papá Estado nos está dando un veneno envenenado con una ley no ética que disfrazada de derecho. Esta ley no ética disfrazada de derecho que nos confunde y sobre todo confunde a los jóvenes, que no en vano el total de abortos en jóvenes es del 30% de abortos en jóvenes es de alrededor de 20 años. Entonces, claro, en este eslogan es tu derecho a decidir. Cabe mencionar que la corteza frontal de los jóvenes todavía que es el que toma las decisiones, el que mide las consecuencias, no se acaba de formar hasta después de los 21 años. Entonces, esto que es tu derecho a decidir, deciden no de manera correcta y las consecuencias son muy graves, que son una de las consecuencias de lo que vamos a tratar hoy en el programa. Entonces, este aborto es altamente destructivo para la sociedad y está afectando a hombres y a mujeres y está destruyendo el tejido social. La eticidad de una sociedad se mide por cómo trata al más vulnerable de sus miembros. Y hoy por hoy, estas leyes no lícitas están vulnerando los momentos más emblemáticos de la vida, como por ejemplo la eutanasia en el momento de la muerte y el aborto. Querida Luz, queríamos preguntarte, este impacto supuestamente es para la mujer, que es la que está embarazada, pero el hombre también está embarazado, ¿verdad? Exactamente, eso es una de las cosas más graves, Sonia, que no nos damos cuenta que es algo que afecta a los dos. Entonces, la mujer en alguna etapa de su vida, incluso 10, 20 años después, llega, pide ayuda y pide que la sanen. El hombre, al no saber que le afecta, no entiende lo que le está pasando. Y entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que no pide ayuda. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Porque los medios de comunicación, como bien dices tú, los grupos feministas, los políticos, describen sistemáticamente que el aborto es un asunto de la mujer. Y esto es preocupante, porque entonces los hombres no se dan cuenta que necesitan sanar. ¿Por qué preocuparnos? Porque desde enero del 73 en Estados Unidos se han realizado más de 5 millones de abortos. De hecho, en este país el aborto se ha convertido en uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes. Aproximadamente 1/3 de mujeres norteamericanas han sufrido un aborto electivo para cuando cumplen 45 años. Dios. Y entonces esto que involucra tanto al hombre como a la mujer los deja heridos y genera un gran sentimiento de vulnerabilidad y de confusión en ellos. ¿Y por qué preocuparnos? Porque todo embarazo trae no solo la creación de un individuo, sino la creación de un padre y de una madre. Y no porque hayan pasado por el trauma de un aborto quiere decir que ese padre es menos padre. Ese padre es padre, no es padre de un niño vivo, pero es ya un padre. Y ese impacto, al no darse cuenta que está pasando por ese proceso, no están pidiendo ayuda para sanar. Y por último, ¿por qué preocuparnos? Porque 9 de cada 10 pacientes atendidos en este proceso de sanación son mujeres. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de hombres con una herida profunda que no saben siquiera que tienen que sanar. Cuando, por ejemplo, van a los procesos de sanación, la mujer acompañada del esposo dice, vengo aquí porque mi esposa tuvo un aborto, ¿no? Y no se dan cuenta, o sea, que ellos, por su parte, también tienen que sanar. Y a lo mejor no están tocando esa herida por querer ser el hombre protector para la mujer. Sin embargo, tienen que tocar la herida, tienen que llorar esa herida para que puedan empezar a sanar. Tengo otra pregunta, mi querida Lu. ¿Cuál sería una de las consecuencias cuando veníamos en el carro, nosotros veníamos conversando, y me llamó la atención que una de las consecuencias de estos hombres que tienen el post-trauma aborto, síndrome post-aborto, síndrome post-aborto, pueden llegar a ser promiscuos? Exactamente, exactamente. Hay muchas consecuencias para el hombre, pero antes déjame regresarme un poquito, Sonia, a cuando llega esa noticia de un embarazo inesperado, ¿no? Llega esta noticia de un embarazo inesperado y
¿Cuáles son las variables que no juegan a nuestro favor? Hay 3 grandes variables que no juegan a nuestro favor, es decir, a favor de la vida. Una, que el tiempo de tomar la decisión es muy rápido, ¿no? O sea, no puedes decir, bueno, decido después de los exámenes finales, decido después de si abortar o no abortar después de este viaje que tengo. O sea, esta decisión se tiene que hacer en poco tiempo. Eso es una variable que no juega a nuestro favor. Muchas veces las decisiones más trascendentales que tenemos que hacer en la vida no tenemos tiempo para pensarlas. Por lo tanto, hay que tomar una postura antes de que estemos en el torbellino, ¿no? Uh-huh. Tenía un alumno que me llamó mucho la atención y lo tengo guardado en el corazón porque él tenía una novia, quedan embarazados y bueno, yo dándoles clase me enteré porque una vez me dijo, Miss, ¿puedo traer a mi hija? Porque pues hoy su kinder cerró. Y entonces ya después se quedó platicando conmigo en el salón y me decía, yo claro, usted era un escuincle, o sea, tenía 19 años cuando estaba en la mitad de mi carrera y quedamos embarazados. Y yo, si no hubiera tomado una postura antes de estar en esta situación, yo hubiera abortado. Pero porque sabía que yo estaba en contra del aborto, estaba a favor de la vida, entonces en ese momento, cuando llegó a mi mente la idea de si abortar o no, la descarté totalmente. ¿Por qué la descartó? Porque él sabía desde antes que no es algo con lo que él comulgara, antes de estar en esa situación. Ahora entramos en un terreno bastante importante. Yo voy a permitir un paréntesis para proclamar la primera lectura que propone hoy la liturgia de la Iglesia, con tu permiso, querida Luz, que es tomada de la Carta a los Romanos, capítulo 12. Oh, se me perdió. Si quieren, les voy platicando la siguiente variable. Dale, porque dijimos son 3 variables ante la toma de decisión ante un embarazo inesperado. La segunda es el sesgo, ¿no? Que el sesgo. Cuando los jóvenes o quien tenga en mente acabar con una vida en el vientre materno, va al doctor y el doctor muchas veces, y doctor entre comillas, muchas veces dice, no les da la información adecuada, porque si no, pues puede perder al paciente. Entonces, sabe que si él no les atiende en esta situación, pues van a ir con otro doctor. Así que no olvidemos que, como dijimos en el inicio, el aborto es un negocio. Y muchas veces los doctores tienen que cubrir ciertas cuotas, por lo que no se pueden dar el lujo de poner la ética y la moral antes que la verdad. ¿Y cómo queda el juramento hipocrático para esos médicos? Pues que van a defender la vida ante todo. ¿Cuál vida? La vida de la madre y la vida del hijo, toda vida que esté ahí. Exacto, latente. Y entonces, ¿por qué están haciendo aquello? Exactamente. Realmente con quien tendríamos que poner, no dureza, sino como más afán, es al médico, que a la pobre mujer que está confundida, ¿verdad? La mujer está sumamente vulnerable, ¿no? Es un momento totalmente vulnerable y el que tendría que dar una información no sesgada, una información objetiva de lo que está pasando, no nada más ahorita, sino que lo que puede pasar en el aborto y después con el trauma post-aborto, entonces ese es el papel que tendría que hacer el médico, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las 2 variables, el tiempo en la que se tiene que tomar la decisión, el sesgo y la comunicación. Y aquí me detengo porque, a ver, la pareja que está pensando en terminar con la vida de su hijo tiene ciertos temores, ciertos deseos que no comunica porque ante la situación quieren darse gusto unos a otros y evitar la situación, evitar el problema, y entonces el hombre tiende a ocultar sus sentimientos y sus pensamientos y se doblega completamente a lo que la sociedad, al punto de vista que promueve la sociedad, que es lo que tú decidas. Y muchas mujeres después de este evento lo que han dicho es que si el hombre les hubiera dicho, estoy contigo y voy a hacer lo que sea para sacar a ti y a este bebé adelante, entonces ellas no hubieran abortado. Entonces, nos damos cuenta que la toma de decisión de acabar con un bebé en el vientre materno no es porque los dos comunicaron sus deseos y sus sentimientos, sino es por miedo a decir lo que realmente piensan, por una falta de comunicación entre la pareja y en el intento de hacer frente a un embarazo no deseado. Entonces, esas 3 variables son muy importantes, que juegan un papel muy importante ante la toma de decisión. Yo creo que otro tema muy importante viene todavía más atrás,
Nos hace falta en casa educar el valor de la vida, educar que un ser humano pues es desde el instante de la fecundación, que su corazoncito comienza a latir el día 18, en otros datos científicos dice el día 21, pero también nos hace falta enseñar a nuestros hijos a hacerse responsables de sus decisiones, porque una persona que estando fuera de las circunstancias aptas para traer un hijo al mundo, se avienta a un abrazo conyugal sin tener la bendición de Dios, usa el método que use, siempre el resultado puede ser una nueva vida humana. Entonces también nos hace falta como padres preguntarnos qué tanto enseñamos a nuestros hijos a ser responsables desde que son pequeños, ¿no? Con cada falta que ellos hacen y pues paulatinamente, porque también otra de las cosas que nos venden es que hacerse responsables, eliminar una vida, y eso de responsabilidad, eso no es responsabilidad. No tiene nada. Pero por eso estamos nosotros aquí, por eso tenemos María Elena 5 años, yo 4 años viniendo aquí a Radio María, que está aquí al fondo, porque todo esto es por falta de conocimiento de dónde venimos y hacia dónde vamos. No venimos de evolución de un mono, no. Venimos de un Padre amoroso que nos creó en su voluntad. El hombre se salió por desobediencia y vino, y con eso entró el pecado, y con el pecado la muerte. Le hace hasta el asesinato más cruento, que es el bebé en el vientre. Pero por eso nunca nos vamos a cansar, mientras tengamos un hálito de voz, de proclamar la verdad que está en el manual de vida, en los 73 libros que contiene la Biblia. Y la primera lectura que propone hoy la liturgia de la iglesia, que se está proclamando y se ha proclamado en todas las iglesias católicas del mundo, dice así San Pablo, que es mi chico, entre paréntesis. Dice, no tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben. Pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Pues los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia, y todos los demás se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la ley perfecta. Hemos entendido un amor humano, y ese no sirve. Nosotros, como bautizados, tenemos, por eso estamos las tres aquí, que llevar, ella con tremenda preparación, ella hemos visto tan claramente como nos ha explicado todo, y aquí viene completito, por obra del Espíritu Santo, que es el que lleva todo, como es cuando nosotros entendemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ese bebé también viene de allí y también tiene que ir allí, y como decía la otra vez Ana Lilia, que se corta toda una generación que venía a través de esa criatura. Por lo tanto, entonces no le debemos nada más que el amor. Ahora bien, toditos podemos decir, no, yo nunca he matado a nadie. Sí hemos sido cómplices, sí hemos quedado callados ante esta eventualidad, también hemos matado. También hemos envidiado, porque envidiamos nuestra posición, y no me voy a involucrar, como tan claramente lo está explicando Luz, y como muchas veces lo ha dicho María Elena, y esta boca mía pecadora también. Por eso esta es la realidad, no hay otra. Esto es un estilo de vida. Y en este estilo de vida, el pueblo, el resto de Israel que se levante lleno del amor de Dios, entonces no le hace daño al prójimo. Y el prójimo es ese bebé que está allí en el vientre. Es inaudito que la propia mamá, a la cual yo casi el Señor dice que no juzgue, pero veo en ella el miedo, el desconocimiento, la falta de apoyo, a veces inclusive de los padres, de los padres de la joven. Mi hija menor salió embarazada con un compañero, en mi país se llama bachillerato, high school, y lo primero que yo le dije: no te vas a casar, y vas a terminar la carrera, y vas a tener el bebé. Ella me dijo, claro, nunca pensé en no tenerlo. Y fue duro, pero hoy por hoy ella está casada, no con el papá, porque era otro muchacho, y él no quería responsabilidades. Y ya mi nieto tiene 15 años. Así que no tengas miedo, mujer, busca el refugio de Dios. No tengas miedo, hombre, busca la palabra de Dios, porque está muy bien que sientan el miedo. Ahora bien, con quien le hablaría muy duramente, como Jesús tuvo la valentía de hablarle a los fariseos y a los doctores de la ley de aquel entonces: tú, médico, hiciste el juramento hipocrático, que era salvar vidas. Tú, médico, revísate. Tú no puedes ser un mercantilista. Tú, médico, que de los 4 evangelistas, Lucas dice la tradición que fue médico, salvador de cuerpo y de alma.
Así que aquí está la palabra, aquí está, no le debamos a nadie más que el amor. Ahora, yo creo que nos hace falta también tomar otros puntos. Para la toma Claro. de decisión tiene mucho que ver la cultura de muerte. Nos han hecho creer que la familia pequeña vive mejor, que la vida sexual puede iniciar en cualquier momento. Nos han vendido ese tema de que ser responsable es sexo seguro utilizando un contraceptivo. Ujú. Entonces también cómo se ha perdido ese valor. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, cómo era una alegría traer un hijo más al mundo y cómo era un dolor tan grande no tener hijos. Hoy que estábamos en misa, que en el momento que comulgamos yo estaba cargando un bebé, yo venía reflexionando en el camino, decía, Dios mío, voy a recibir a mi Señor, pues un pedacito de su corazón que va a llegar al mío. Decía, pero aquí traigo cargando al niño Jesús. Yo veía esa criatura y decía, Dios mío, es como venir, ¿cómo hemos llegado? ¿Qué ha pasado en nuestra sociedad? Que hemos dejado de ver esos templos tan inocentes, puros. Los hemos deshumanizado, como bien nos decías. Pero bueno, vamos a seguir. Quería preguntarte sobre las posturas del hombre ante el embarazo no esperado y el aborto deseado. ¿Cuáles son las posturas más comunes? Bueno, Marina, a ver, ante cualquier situación, cada Ujú. uno de nosotros podemos jugar el rol, 3 roles diferentes, y nosotros tendremos que decidir cuál. El primero es el ser culpable, el segundo el cómplice y el tercero el responsable. Vamos a poner esto en un ejemplo muy sencillo. Yo traigo desabrochadas las agujetas, ¿no? Y puedo caerme. Y entonces... Ya va, mi amor, que son las agujetas. Ay, perdón, Las los cintas. lazos, las cintas del tenis. Ajá, con lo que es que como hay Es diferentes que culturas ellas dos en son México, mexicanas y yo Sí. soy venezolana. pero nos escuchan de diferentes culturas. A veces sí es bueno explicar un Las poquito. cintas, los lazos, las agujetas, con lo que amarramos los tenis, ¿no? Ok. Yo los traigo desamarrados. ¿Y quién es el culpable? Aquel que me lo desamarró. ¿Quién es el cómplice? Aquel que está viendo que yo tengo las agujetas o los lazos desamarrados Ujú. y no hace nada. ¿Y quién es el responsable? Aquel que ve que tengo las agujetas desamarradas y va, se agacha y me las amarra. O me dice, oye, tienes las agujetas desabrochadas. O podemos poner otro ejemplo, en una fiesta, una niña tomada, y de repente, ¿quién es el culpable? Aquel hombre que llega y abusa de la niña que está tomada. ¿Quién es el cómplice? El que ve que están abusando de ella y no hace nada. ¿Y quién es el responsable? Aquel que ve y custodia a esa niña para que nada le pase hasta que llegue su papá, su hermano, alguien por ella y que la niña esté bien. Entonces, estas mismas 3 posturas las podemos poner en el tema del aborto, ¿no? Y podría decir en el drama del aborto. El culpable es aquel hombre, porque hoy estamos hablando del hombre y el aborto, aquel hombre que genera presión activa para abortar, ¿no? Por ejemplo, se te olvidó, me ha tocado muchos casos donde el hombre dice, se te olvidó tomar la pastillita, pues entonces ve a resolver tu problemita. O aquel hombre que amenaza a la mujer para que vaya a abortar, ¿no? O sea, si tú no vas a abortar, yo te dejo y aquí termina la relación. Sin darnos cuenta que de todas maneras esa relación está destinada a terminar porque Claro. el 75% de las relaciones donde hay un aborto, si no se sana, terminan. ¿Por qué? Porque ven en el otro el asesino de su hijo. Después viene el cómplice. Epa, no lo digas tan rápido. Porque la otra pareja ve en ese ¿a quién? La pareja Ujú. ve en el otro al asesino de su hijo. O Exacto. también puede pasar que en el fondo ninguno de los dos quería abortar y entonces dice, pero tú no me ayudaste, tú no dijiste que También no. pasa eso. Por ¿cierto? supuesto, Sí. que esa es la variable que decíamos de comunicación, ¿no? Ujú. Que nadie está expresando realmente lo que quiere por miedo y entonces hacen lo que ninguno de los dos quería. Así es. Luego viene el tema del cómplice, ¿no? Ese cómplice que dice, yo te apoyo. Y este es un falso apoyo, como decía María Elena, que se siente responsable apoyando una causa que no es responsable, ¿no? Entonces, este falso apoyo económico, de pagarle el aborto, de llevarla, de acompañarla, y no nada más la pareja, también me ha tocado muchos casos de los hermanos que van y que la llevan y que pagan el aborto para que los papás no se enteren, ¿no? Ese también es un cómplice, aunque no sea No, el ese es un padre. cómplice, claro. Es más, hay una película muy buena, bueno, un cortometraje más bien, que precisamente es de la Náhuatl, de unos estudiantes, se llama Sofía, por si lo quieren buscar, Ujú. que se trata también de una jovencita que queda embarazada Ah, y sí. entonces como la amiga la invita, se hace cómplice, sale toda la trama y al final ellas se separan. Ella finalmente nunca abortó, pero como ella vive ese síndrome posaborto, creyendo que su amiga abortó por un mal consejo.
Claro, es que vamos a ver cómo el aborto toca incluso a los abuelos que ya son abuelos de un bebé muerto, A todos. a los primos, a los tíos, o sea, Exacto. el aborto toca a toda la familia. Es más, yo he visto estudios donde la mamá lleva al niño a consulta porque el niño anda mal. Y entonces a la hora que le dicen, dibuja a tu familia, el niño nunca supo que la mamá abortó. Sin embargo, él dibuja los hermanos que le hacen falta. Es que es impresionante todo lo que Impresionante. pasa a nivel inconsciente, ¿no? Y bueno, en este tema de cómplices también es el que genera este falso apoyo y esta falsa empatía. ¿Qué es esta falsa empatía? Aceptar la decisión de tu pareja. Es decir, son estos hombres que dicen lo que tú decidas. La mujer no está ahí para que el hombre le diga lo que tú decidas. Muchas de mis alumnas, cuando han estado en esta situación, ellas tratando de saber qué hacer, cuál es la mejor situación y no encontrar una respuesta, van y se lo dicen a su novio y el novio les dice lo que tú decidas. Y ahorita vamos a ver cuál es la naturaleza y cuál es la esencia del hombre, que está lejos de decirnos a las mujeres lo que tú decidas, ¿no? Es que también pasa que al decirle lo que tú decidas es como vaciarle la responsabilidad. Sí, señor. Por supuesto. Es una manera Sí. también irresponsable. Ahora, yo quiero platicar, hace un par de semanas venía yo escuchando un programa de radio y estaban platicando sobre, hoy es muy común que utilicen una píldora, salen los amigos para dormirlas, para violar, y como pues uno de ellos había sido cómplice, pero también estaba en la cárcel. Entonces a mí me dio pauta para hablar con mis hijos, que bueno, este tema pues es viejo, ya lo hemos hablado mucho, pero decirle, si tú estás en un lugar y estás viendo que alguien está siendo violentado, tú eres cómplice si no haces nada. Sí, entonces también es importante parar para hacer a nuestros hijos conscientes del papel que ellos juegan. Es más, no nada más en esto. Por ejemplo, a mí me tocó otro día parada en un mall, estaba esperando comida y empezaron unos jóvenes a golpear tremendamente a otro. Me paré inmediatamente. Yo no sé cómo, en un segundo llegó la policía. Pero si tú estés donde estés, eres responsable también de lo que le pasa al otro si no haces nada. Exactamente, Marilena. Y bien, como bien dijiste tú, esa es la tercera postura. La tercera postura, después de ser culpable y cómplice, es ser responsable. Y antes de explicar qué es ser responsable, creo que una de las virtudes más importantes que tenemos que enseñar a nuestros hijos es la valentía. Porque para ser responsables hoy por hoy, para ser responsables tienen que tener mucha valentía. Porque tienen que navegar contracorriente. Y esa valentía solamente le da la fuerza del Espíritu Santo a través del conocimiento de Jesús. Claro, es estar sobre roca, ¿no? Entonces, ¿qué es ser responsable? Este escenario, esta actitud de responsabilidad es la única que absorbe y asume el embarazo como suyo, ¿no? Esta es cuando el hombre se opone, ¿no? Aquellos hombres que se oponen para proteger a su hijo y dejar claro su punto de vista, que no están a favor de esto. Pero claro, ¿cuál es el problema aquí? Que hoy por hoy están a merced de lo que la mujer diga, porque no hay nada legal que respalde su decisión de salvar a su hijo. Entonces, he visto y nos ha tocado, y no sé si a ustedes les ha tocado, hombres llorando fuera de los abortorios, porque ella ha decidido abortar y él, en su naturaleza masculina de proteger, no puede hacer nada. Esa impotencia... tengo esa imagen guardada en la mente, en el corazón de estos hombres desencajados, rotos, fracturados totalmente porque no pudieron hacer lo que tenían que hacer para su hijo, ¿no? Que es protegerlo. Y más adelante vamos a hablar de la esencia del hombre, de la masculinidad y por qué el aborto va en contra de eso. Y déjenme platicarles un caso, es un caso verídico, se los voy a leer para que de aquí desprendamos algunas conclusiones. Juan era un estudiante universitario de 19 años cuando conoció a Sandra en la escuela. Empezaron a salir y muy pronto su relación se volvió íntima. 6 meses después de conocerse, Sandra quedó embarazada, estaban aterrados, pero también estaban emocionados. Hablaron sobre matrimonio y decidieron que era la mejor decisión. Juan estaba entusiasmado, sabía que debería de enfrentar algunos problemas económicos y que tendría que convencer a sus padres, pero por Sandra todo valía la pena. 2 semanas después, Sandra informó a Juan que había cambiado de opinión y pidió una cita para hacerse un aborto. Juan estaba destrozado, le rogó que reconsiderara la decisión e incluso le ofreció criar él mismo al bebé, pero no logró convencer a Sandra.
Ella fue a la cita y al mes se deterioró su relación. Nunca hablaron acerca del embarazo o del aborto y finalmente dejaron de comunicarse. Juan se deprimió y abandonó la escuela. Él dice, perdí un hijo, a la mujer de mi vida y perdí la confianza en las relaciones. Durante mucho tiempo eligió involucrarse en una relación homosexual, creyendo que esto sería más seguro que involucrarse con otra mujer. Y empezamos con las consecuencias del aborto en los hombres. Y a lo mejor van a decir, ay, qué exagerado, ¿de verdad? Pues sí, y es más común de lo que pensamos. Los hombres que han estado involucrados en un aborto tienen más tendencia, en un gran porcentaje, a la pornografía y a la vida homosexual. ¿Por qué? Porque son dos maneras de sentir placer sin generar vida. Entonces, la pérdida de un hijo es tan fuerte que cambian sus conductas a una adicción a la pornografía y a una vida homosexual. Y como bien vimos en el caso, también se habló de esta fractura de la relación, porque el aborto tensa la relación. Ya no es cada uno ya no se pueden amar de una manera correcta porque hay algo que les está estorbando. Entonces acaban culpándose, como bien decías tú, Marilena, odiándose porque ven en el otro, ¿no?, el responsable de ese dolor, de esa pérdida. Mira, perdona la interrupción. Hace muchos años en mi país, en Venezuela, había una joven que yo había tratado porque salió embarazada de un hombre que estaba casado. Y yo hablé en ese momento con el padre. Y bueno, él casi ni me quiso escuchar. Era un hombre bastante importante en mi ciudad. Y después me dijo, yo fui bastante responsable porque la llevé a la clínica y pagué el aborto. Yo le dije, ojalá que algún día tú entiendas lo que yo te estoy diciendo. Al cabo de algunos años, yo seguí orando por ello y trataba a la muchacha. Él llegó y me dijo, acabo de confesarme. Y he querido hablar con la persona porque yo dije, fui responsable, no. Y cuando veo a mis hijos que están creciendo, yo dije, yo tengo otro que no permití que creciera. Pero la mujer no quería ni siquiera escucharlo. Porque ella... Primero él le dijo que eso no es nada, no te preocupes. Pero entonces ella empezó a sentir un odio por él. Y bueno, me tocó entonces hablar con ella y decirle que lo perdonara y que se perdonara. Porque no quería escuchar. Y él quería decirle, vamos a pedir juntos perdón a Dios por lo que hicimos juntos. Yo más culpable que tú, él era bastante mayor que ella. Y además le estaba protegiendo su prestigio y su matrimonio, que el matrimonio tenía que haberlo guardado antes de caer en el adulterio, pero fue para mí de tanta enseñanza de ver también, y fíjate que era el hombre el que insistía, y al fin ella me empezó a escuchar a mí, porque de él no quería saber absolutamente nada, inclusive estaba cerrada para tener otras relaciones, a lo mejor hubiese caído en una atracción al mismo sexo, ella, después ella se casó, después que superó eso, pero fíjense las vías que busca el Señor, y todo lo traumático que es actuar de espaldas a las leyes de Dios que son amor. Eso es demasiado. Sigue, mi amor. Y es que sucede también una cosa. Yo he tenido casos durante mucho tiempo. Generalmente la mujer va sola. ¿Por qué? Porque ya fue abandonada desde un principio. Unas pocas veces va acompañada de la pareja porque quiere asegurarse de que pues ejecute la vida de su criatura. Pero hay otras pocas donde va acompañada de su pareja que o está indecisa o quiere la vida de su hijo. Y de verdad a mí me ha tocado darme cuenta cómo el hombre es más sensible. Cuando se le habla sobre las consecuencias, son los que rapidísimo captan el mensaje y dicen sí a la vida. A veces a la mujer le toca un poquito más, pero bueno, vamos a seguir. Quisiera que vean los hombres que están escuchando este programa con un mensaje esperanzador. Sí, señor. Porque salen adelante, claro que salen adelante los hombres que sanan. Es como un matrimonio infiel, ¿no? O sea, la infidelidad, si no se trabaja, ese matrimonio está destinado al fracaso en la mayoría de las veces. Sin embargo, si la infidelidad se trabaja, ese matrimonio puede salir más fortalecido de como estaba antes. Por lo tanto, es importante que sepan, hombres, que todo lo que han sentido, que han perdido a raíz de un aborto,
lo pueden recuperar sanando esa herida. Entonces vamos a ver las consecuencias que el aborto tiene en el hombre, con él mismo, con la mujer y con su hijo, porque como bien decíamos, toca todas las esferas del ser humano y todas las esferas de la familia, empezando por el mismo. ¿Qué pasa con el hombre? Miren, no hay muchas investigaciones al respecto, pero en las investigaciones que se han hecho, hay 28 descubrimientos comunes en todos los estudios. El primero es que hay una represión importante de sus emociones frente a su pareja. Claro, el hombre no va a decir lo que siente, ¿no? Porque cree que está cuidando a su pareja, haciéndose el fuerte y no arrepintiéndose a lo mejor de la decisión. Culpa, depresión, enojo, aislamiento social, disturbios del sueño, pesadillas, vida homosexual, adicción a la pornografía, abuso de drogas y de alcohol. ¿Por qué? Porque están tratando de ahogar las penas, de acallar esa conciencia y ese corazón que no los deja solo, no los deja de gritar, ¿no? Que está sufriendo. Un sentimiento de impotencia generalizado que disminuye su autoestima, provocando problemas en el trabajo, en la escuela. Y cito a un joven que me decía: perdí la autoestima, la confianza en mí y no quería hacer nada. Eso fue un infierno. Hay mucha pérdida de esperanza para el futuro, porque dada la magnitud de la pérdida, la identidad masculina de un hombre puede verse amenazada y dañada. El aborto viola el instinto más natural del hombre de cuidar a aquellos a quien ama. Y con esto me quiero detener a explicar el tema de feminidad y masculinidad, porque me parece que ahí hay muchas respuestas de por qué nos duele tanto el tema del aborto. Miren, los hombres y las mujeres estamos diseñadas, hoy por hoy dicen que somos iguales. No hay cosa más diferente. Si tú has vivido con un hombre o con una mujer, te puedes dar cuenta que no hay cosa más diferente que un hombre y una mujer. ¿Eso es lo que yo solía decir? Ya no lo digo tanto, y yo tengo 44 años de casado. Señor, solamente a ti se te ocurre hacer de dos personas tan diferentes una sola carne. Y hacen el complemento perfecto. Sí, esa es la palabra. Sí. Entonces, repite, eso es el complemento perfecto. Hombre y mujeres somos tan diferentes para hacer el complemento perfecto. Y aquí no es el tema que tocamos hoy, pero voy a hacer un comentario. Si tú has ido con tu esposo, con tu novio, con un amigo a una reunión y saliendo de ahí cada uno platica qué vio de la reunión y qué le pareció, haz de cuenta que fueron a dos fiestas diferentes, ¿no? Porque nos fijamos por naturaleza en dos totalmente cosas diferentes. Entonces, el hombre está diseñado por naturaleza a hacer 4 cosas principales que yo les llamo las 4P. A ser proveedores, protectores, promotores de su mujer y de sus hijos y padre. Ahí les va. Proveedores, protectores, promotores y padre. Un hombre, si ustedes recuerdan, en las tribus anteriores, ¿no? Antiguas, el hombre, su masculinidad se medía por el número de hijos que tenía, porque entonces ese hombre decía: miren, mi prole, ¿no? Mi descendencia, y entonces sentía muy hombre. Entonces, el hombre en el aborto no tiene a quién proteger, y lejos de no tener a quién proteger, es la amenaza y el verdugo de quien tenía que cuidar. Entonces por eso el hombre destruye su masculinidad y se da cuenta de eso una vez ya hecho este evento, ¿no? Entonces, y si pudiéramos poner la masculinidad en un símbolo, sería, por ejemplo, un escudo, ¿no? O sea, el hombre, protector de mi esposo y de mis hijos. Y la mujer, la esencia de la mujer es acoger. Por eso el hijo está en el vientre de la madre, porque Dios pensó que era el lugar más seguro para él. Ay, Señor. Y porque la esencia y la naturaleza de la mujer es proteger, ¿no? O sea, si queremos ver cuál es el papel de la mujer en la sociedad, pues hay que voltear a ver su cuerpo. La mujer menstrua, pare, amamanta, o sea, está hecha para dar vida y para la acogida. ¿Acogida de quién? De su familia. Entonces, si pudiéramos poner la feminidad en un símbolo, sería como una copa, como un cáliz en donde entran todos. Hay amor para todos, ¿no? El hombre podemos decir que está hecho para la protección de lo exterior y la mujer está hecho para la protección del interior. Entonces, cuando el hombre, escudo, no hace el papel que tiene que hacer de defensa y la mujer no hace su papel de acogida, ¿qué se da? Pues el aborto. Y por eso los dos se destruyen a sí mismos en su feminidad y en su masculinidad. Y ahora vámonos con las consecuencias del hombre con respecto a la mujer.
se distancia en las relaciones en un 70% con las relaciones del otro sexo. Tiene disfunción sexual, como por ejemplo la impotencia, disminuye la comunicación con su pareja y algunas parejas nunca hablan del aborto. Y déjenme decirles que hay un dicho que dice, hay un principio en psicología que dice, emoción no expresada, emoción no sanada. Sí, señor. Tenemos que hablar del tema del aborto. Si ustedes en su haber tuvieron que ver en un aborto, porque las llevaron, porque lo pagaron, porque acompañaron al amigo, porque lo que sea, hay que hablarlo para poder sanarlo. Y con respecto al bebé, los hombres, así como las mujeres, tienen dificultad para estar cerca de los bebés. Incluso padres que han abortado y tienen hijos rechazan, ¿no?, a sus propios hijos, no porque los odien, sino porque no se creen capaces de ser los padres que tienen que ser. Y frecuentes pensamientos sobre el hijo no perdido. Les cuento un caso de un hombre que tras pasar por un proceso de sanación después de un aborto, se dio cuenta que el bebé que había abortado había sido mujer. En este proceso de sanación estuvo precioso porque bautizó a su bebita no nacida, y le puso Milagros. Y entonces él cambió y reestructuró y se reinventó su vida porque estaba llevando una vida totalmente sin sentido, promiscua. Y esta bebé le dio esta motivación para salir adelante, para cambiar su vida, para cambiar sus conductas. Y él decía, porque mi vida se la voy a dedicar a Milagros, a esa bebita que no vi nacer y que voy a ver al final de mi vida. Entonces, bueno, es un hombre maravilloso. Quería hacer una anotación por aquí. ¿Cómo afecta la feminidad y la masculinidad? Porque a la mujer se le desata después de haber eliminado la vida de su hija, muy frecuentemente un síndrome relacionado con un desorden alimenticio, porque la alimentación tiene mucho que ver, todos esos desórdenes, con la maternidad, porque la mamá es la primera de la que recibimos un alimento. También es muy comparable lo que sufre tanto una mujer como un hombre, porque son muy parecidos los síntomas a lo que sufre un veterano de guerra. Y otra de las cosas que pasa, ahorita yo venía meditando con lo que tú decías, también queda muy afectado el papel de proveedor. ¿Por qué? Porque generalmente lo que orilla a un joven a no hacerse responsables, porque dice, ¿cómo voy a sacar adelante a esta jovencita y a mi bebé? Y entonces a partir de ahí se siente incapaz en un futuro para proveer. Y eso es importantísimo lo que dices tú, María Elena, porque las mujeres tratamos de ver la vida de los hombres a través de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Nosotros decimos, ¿cómo voy a sacar adelante a este bebé? No, económicamente se nos viene el mundo encima. Al hombre lo motiva. O sea, el hombre, en cuanto tú le pones una misión de esa naturaleza, él se siente más hombre, sí, cosa señor. Que no pase con la mujer, porque el hombre está llamado a ser héroe. El hombre está llamado a ser héroe de la mujer. Entonces, por eso, en los cuentos, en los cuentos de princesas, siempre un hombre que tiene que llegar por la princesa, ¿por qué tiene que pasar? Pues para matar al dragón. Y eso el hombre lo hace sentir esta aventura, su corazón necesita esta aventura, esta conquista para conseguir a su princesa. El hombre que no quiere matar al dragón, pues ese hombre tiene algún problema que tendrá que sanar, o porque el hombre de verdad es aquel que tú le pones una misión, tú le pones un obstáculo y lo motivas. Por lo tanto, como en el caso que vimos hace ratito, él cuando dijo, bueno, tendré que hablar con mis papás, pues me echaré el tirito, tendré que ganar más dinero, a ver cómo lo hago, pero a él ese reto lo motiva, lo llena de energía, porque está desempeñando al 100 su masculinidad. Ahora, hay otro tema muy importante. Si nos vamos ahora sí que a las Sagradas Escrituras, la vida del niño Dios fue peligrada. ¿Y quién fue su protector? San José. Fue el primero que lo defendió de Herodes, aunque el nuevo Herodes que tenemos hoy día, pues sigue vivo. También yo creo que por algo, no es casualidad que el Santo Papa haya puesto este año dedicado a San José. Tendríamos que pensar, y sobre todo los hombres, ¿qué tengo que imitar de él? Porque son muchísimas las virtudes que hay que imitar de él. Pero también yo vi una iniciativa muy buena, inspirada por nuestro Señor en México, como en diferentes ciudades se ha estado, pues se han reunido los hombres
jóvenes, padres de diferentes edades a orar por este tema, sobre la defensa de la vida. Entonces, estamos empezando a regresar ese papel de proveedor al padre. Tenemos que regresarle ese derecho que él tiene de proteger la vida en el vientre de su criatura. Pero bueno, seguimos Pero con nos las... quedan muy poquitos minutos. Sí. 1 y 47. Bueno, creo que nos llegó el momento de cerrar, pero bueno, podemos cerrar este Claro, algo que programa. tengas que decir Sí. antes, Luz, por favor. Sí, a ver, un mensaje final para aquellos Claro que sí. hombres que nos están escuchando, cualquier mujer que conozca un hombre que ha pasado por el trauma del aborto. Ujú. Uno, que hay un proceso de sanación planeado específicamente para ellos, ¿no? Que sí se puede lograr. Y este mensaje es: entiendo el dolor que guardas. Quiero validar ese dolor que puedes estar experimentando. Ese dolor es real. Posiblemente no le has dicho a muchas personas o no le has dicho a nadie que te has visto involucrado en la decisión de practicar un aborto. Es posible que nunca hayas considerado que el dolor sin sanar provocado por la pérdida de un hijo y por no ser el padre de ese hijo te esté afectando en tu vida actual. Pero vale la pena llorar para sacar ese dolor que traes dentro. Vale la pena sanar. Gracias. Y a todos nuestros radioescuchas, a lo mejor si hay alguna pro-choice aquí que nos está escuchando, me va a apagar el radio en este momento, pero lo voy a decir. El hombre es la solución al aborto, porque es el elemento clave que necesitamos en la ecuación, su heroísmo en defensa de la vida. Sí, señor. No en vano los pro-choice o estas feministas radicales utilizan el eslogan: para la mujer es mi cuerpo, yo decido, porque es la fórmula perfecta para dejar fuera al hombre. Es una estrategia perfecta para sacar al hombre de la jugada, su fuerza, su protección, su valentía, y así solamente les queda una mujer vulnerable en un momento difícil, instrumento para sus intereses particulares, sin buscar el bien de la mujer. Entonces, sin el hombre es más fácil generar más abortos. Hombres, necesitamos de su ayuda. Por favor, despierten y sean los hombres que tienen que ser. Bueno, para cerrar, vamos a hacer la pregunta, siempre que nos hacemos a nosotras mismas, pero también para todos los que nos escuchan. ¿Hemos llegado realmente a cualificar, a cuantificar lo que sufre un hombre, una mujer, después de haber pedido voluntariamente eliminar la vida de su hijo? Y bueno, vamos a cerrar con una oración. Sí, con la oración me voy a pedir que cierren los ojos y abran los oídos. La palabra de Dios se escucha, no se oye. Voy a volver a repetir esos 2 versículos que están en la primera lectura de hoy, que dice: a nadie le debas nada más que el amor, porque el que ama a su prójimo cumple el resto de la ley, y el que ama a su prójimo nunca le hace daño, y mucho menos hacerle daño a nuestros hijos, a nuestros bebés, al más indefenso. Vamos a pedir en este momento al Espíritu Santo que den la gracia de la fortaleza, de la sabiduría divina, del entendimiento, que sane también esos corazones heridos, porque hoy se vieron reflejados en todo lo que hemos compartido a través de tan brillantemente lo explicó Luz. Tienes esa herida, pues permítele que el Espíritu Santo vaya entrando a tu corazón para que vaya sanando esa herida. Llórala, tócala y entrégasela al Señor, a ese gran artífice que es el Espíritu Santo. Toca, Espíritu Santo, esos corazones heridos de los hombres y de las mujeres. Toca el corazón de esos médicos abortistas para que entiendan que tienen que dar vida y no muerte. Tócanos a nosotros para darnos lengua de iniciado y denunciar donde quiera que esté el pecado y proclamar que Dios es un Dios de amor y de perdón. No importa lo que hayas hecho. Si hay un arrepentimiento, si asumes la responsabilidad, inclusive si participaste aunque no era tu bebé, pero lo llevaste a la persona, pues pídele perdón a Dios. Derrama, Señor, en este momento la gracia sobre todas las personas que después van a ver este programa por YouTube, para que entiendan que tú eres un Dios de amor y que no debemos deberle a nadie más que el amor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, y gracias, mamita linda, por haber derramado y habernos acompañado con nosotros. Amén. Si tú pasaste por un aborto, fuiste participante, aunque no haya sido la mamá, quiero invitarte a que te acerques a tu parroquia, porque la diócesis de la ciudad donde estés tiene muchos retiros, tiene mucha ayuda para sanar este síndrome, o también investiga dónde tienes el centro Provida más cercano, que también te pueden facilitar los datos en tu parroquia, porque ahí te van a recibir sin un juicio, con los brazos abiertos, y generalmente hay gente capacitada para ayudar a sanar esta herida, seas hombre, mujer, el amigo, el papá, la mamá, quien seas. Muchísimas gracias. Y seguimos para otro programa, porque esto está bueno.